Hola, buenas noches niños, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso al canal. Este es el último video que voy a subir del curso de Cálculo 1 con el tema que ya habíamos iniciado el video anterior, entonces prestemos atención. Es un ejercicio distinto al anterior y vamos a tener que utilizar dos cositas básicas de información anterior con respecto a la parte geométrica y con respecto a volúmenes, porque es lo que nos pide el ejercicio. Esta es la dificultad máxima que podemos tener en este curso porque tenemos que reconocer más información de la que llevamos hasta ahora. Entonces la intención del video es darles esas piezas, ¿de acuerdo? El ejercicio 2 nos dice, cierta cantidad de agua fluye a una tasa de 2 metros cúbicos por minuto hacia el interior de un depósito cuya forma es la de un cono invertido, de 16 metros de altura y 4 metros de radio. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando está alcanzado 5 metros de profundidad? Entonces, como lo dije en el video anterior, lo primero que tenemos que hacer es describir la situación problema en un ejemplo para que podamos ir describiendo las variables y podamos hacer una recopilación de la información que nos dan. Entonces nos dicen forma de un cono invertido. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el cono. Aquí está, hice mi mayor esfuerzo por dibujar un cono de forma a escala, un cuadrito cada 2 metros. ¿Listo? Nos dice el ejercicio que tiene 4 metros de radio, aquí. El radio se mide en la base, en la parte más ancha del cono, y nos dice que tiene una altura de 16 metros. Listo. Nos dice que a ese cono lo están llenando con agua con un flujo constante de 2 metros al cubo por minuto. Ahí al decirnos 2 metros cúbicos por minuto, nos están diciendo una velocidad, ¿cierto? Entonces eso lo tenemos que tener claro en este curso. Nos están dando una velocidad e inmediatamente tenemos que pensar la velocidad en nuestro curso significa una derivada. Entonces, como estamos hablando de un cono y lo estamos llenando el volumen de este conito. Y al aplicar un volumen, nosotros necesitamos saber cuál es el volumen de un cono. El volumen de un cono está dado por 1/3 de pi por r al cuadrado por h, donde r es el radio de la boca del cono multiplicado por la altura, que es esta. ¿Listo? Ese sería el volumen de todo el cono. Pero nosotros no queremos averiguar el volumen de todo el cono, sino que queremos saber, aquí nos dice la rapidez que sube el nivel del agua. Y ya sabemos que empieza a subir de forma pues queremos ver si sube de forma paulatina o si sube con velocidades diferentes, pese que el agua de aquí está de forma constante. Y como vemos por la gráfica, claramente va a subir de forma no constante, no de forma paulatina, porque va a tener menos espacio acá y va a tener más espacio acá. Entonces la velocidad del nivel que me dicen aquí, ¿dónde está? Del nivel del agua, es decir, esta línea de aquí va a empezar a variar con respecto al tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es describir estas variables, las que van a cambiar aquí. El volumen es una variable que va a depender con respecto al tiempo. Pi es una constante, el 1/3 es una constante, no cambian. R es el radio y dependiendo de la altura que está, pues vamos a tener un radio diferente de 0 a 4 metros, por ende es una variable, y la altura también va a ser una variable porque dependiendo del tiempo pues va a estar acá arriba o va a estar acá abajo, es decir que la altura va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces tenemos tres variables en una sola ecuación y nos están dando un dato específico, 2 metros cúbicos por minuto. Esto es la cantidad de agua que fluye hacia el cono, es decir que la velocidad de crecimiento del volumen está dada por 2 metros cúbicos por minuto. Eso descrito en términos matemáticos es de v de t, porque decimos que la velocidad es la derivada ¿de qué variable? Del volumen, ¿cierto? Y además aquí esta cantidad nos está diciendo ¿qué variable tenemos que utilizar? Metro cúbico, ¿qué es? Un volumen. Entonces tiene que ser la derivada del volumen.
nos dicen h máximo pues 16, r máximo 4 y nos piden un punto específico cuando la altura no está en 16 sino que cuando la altura está en 5 metros. Aquí ya está escrito toda la información que nos da el ejercicio junto con el dibujo. Sin embargo, tenemos un problema grande en este ejercicio. ¿Por qué? Porque al tener esta ecuación, si yo pretendo derivarla aquí como está, tengo una variable, dos variables, tres variables. Lo que implicaría que aquí debería ser una derivada de un producto y me van a pedir tanto la derivada de h como la derivada de r. Y aquí nosotros no tenemos todo eso, solamente tenemos la derivada de b y nos están pidiendo qué tan rápido sube el nivel del agua. El nivel del agua está medido por la altura, es decir que nos piden derivada de h con respecto a t. Entonces aquí yo no puedo derivar todavía porque tenemos tres variables y yo necesito nomás dos. La del volumen y la altura. De alguna manera tengo que modificar el radio en términos de las otras variables para que así pueda derivar. De lo contrario, no voy a poder resolver el ejercicio. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Con este gráfico nos damos cuenta que esta partecita de aquí me representa un triángulo rectángulo, mientras que aquí mismo puedo representar un mismo triángulo rectángulo con un lado semejante. Y aquí el ángulo de aquí también va a ser semejante. Como estos dos triángulos tienen ángulos iguales y un lado igual, y dos ángulos iguales, son triángulos semejantes. ¿Sí? Como son semejantes, queremos decir que los dos triángulos son iguales, solamente que uno es la ampliación de forma constante, de forma... ¿cómo decirlo? Sí, de forma constante o de forma sin modificar la estructura, solamente estamos haciendo como un zoom de un triángulo a otro, pero en general si yo minimizo o maximizo uno de ellos van a tener la misma forma, va a ser el mismo triángulo, por eso se llaman semejantes. Entonces, como tienen una proporción este con este por ser el mismo, solamente que uno es más grande aumentado, yo voy a utilizar una relación de proporcionalidad entre estos dos triángulos. Y la relación de proporcionalidad me dice que debo comparar dos lados. Y en este caso voy a comparar los lados que yo conozco, que es el lado del radio y el lado de la altura. Entonces comparo estos dos lados de este triángulo que es el más grande con estos dos lados de aquí que son los del triángulo más pequeño. Aquí los de este triángulo yo no los conozco, entonces yo le coloco variable h que ya la definimos allá y este de aquí que sabemos que es la variable r que es el radio de este conito que estoy formando acá pequeño. Entonces la semejanza de triángulos me dice que compare lados iguales con lados iguales. Este lado es igual, entre comillas, o mantiene una proporción de forma equivalente con esta de acá, que es a la hora de hacer matemáticas es hacer una división, este con este, 4 metros con r, y esa proporción tiene que ser igual a la proporción de los otros dos lados, es decir, de este lado con este lado de acá, que sería una división, este con este, 16 con h. Y aquí me está diciendo la semejanza de triángulos, como son iguales, proporcionalmente iguales, es que ese cociente tiene que ser igual, porque mantienen una proporción. Esa era la palabra que estaba buscando, proporción. Entonces de aquí yo ya puedo despejar una en términos de la otra. Entonces lo que voy a hacer es pasar la r que está dividiendo a multiplicar, la h que está dividiendo la paso a multiplicar y el 16 que está multiplicando lo paso acá a dividir, así me queda h arriba, r arriba y me queda 4 sobre 16 y 4 sobre 16 lo simplifico y me queda un cuarto, es decir que el radio va a ser equivalente a la altura dividido 4 siempre. Lo que significa que yo aquí ya puedo cambiar el radio en términos de la altura. Y al cambiar el radio en términos de la altura, voy a poder cambiar esta ecuación de 3 variables a solamente 2. ¿Qué era lo que yo necesitaba? El radio lo cambio por h cuartos al cuadrado por h. Y así esto lo puedo operar y me queda 1/3 de pi por h cuadrado sobre 16 por otra h. Y esto sería igual 3 por 16
48 pi, 48, 30, 18, sí, 48 H2 por H, H3. Así esta ecuación simplificada ya solamente depende de H, ya solamente depende de B, entonces ya puedo hacer la derivada y así ya no voy a obtener la derivada de R con respecto a T que no la tengo. Y así me va a decir que la derivada de B con respecto a T va a ser igual a un 48avos por pi. Esto es una constante, la dejo quietecita y derivo esta. Y esta es una función compuesta. Derivo la exponencial 3h2 por derivada de la interna. Y la derivada de la interna es dh de t, que es la que nos están pidiendo. Si puedo simplificar esta con esta y me queda dv de t igual, vuelvo al 16, pi por h al cuadrado por dh de t. Y aquí ya puedo reemplazar los valores que me están dando. En el punto específico h vale 5 y este que sí es constante que vale solamente 2. Entonces me queda 2, este 16 pasa a multiplicar, pi pasa a dividir y esta h que es 5 al cuadrado 25 pasa a dividir y esto me va a dar entonces dh de t, que es la velocidad del nivel del agua en este punto específico, cuando la altura va 5 metros. Si yo hago este proceso, obviamente ya con la calculadora, me va a dar 2 por 16 dividido pi por 25. Me va a dar aproximadamente 0.4074. Entonces voy a colocar unidades. Altura es solamente metros sobre unidades de tiempo, en este caso son minutos, ¿cierto? Y así concluye el ejercicio porque es lo que me están pidiendo. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando está en esta posición? Pues entonces el nivel del agua sube a cada 0.4074 metros por minuto y esa es la velocidad en ese momento. ¿Listo? Entonces miren que hemos tomado de todo un poco en la parte matemática y es lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios. Por eso tenemos que averiguar de antelación, con antelación, áreas, volúmenes y demás de figuras, porque eso es lo que nos van a pedir en cada ejercicio descrito del libro guía. Entonces espero que lo lean, hagan los ejercicios y en cualquier tipo de asesoría lo podemos trabajar. ¿Listo? Entonces nos vemos en la siguiente. Nos vemos.